Buenas noches a todos y todas. Bienvenidos. Muchas gracias por estar. Bueno, en este ciclo de webinarios que tiene el Colegio de Médicos para actualizarnos en distintos temas, este es un tema más que importante, transversal y que nos atraviesa a todos, porque la ley Nicolás ya está sancionada, reglamentada y promulgada y vigente. Si bien es una ley nacional y ya tiene media sanción de la Cámara de Senadores de Santa Fe, en cualquier momento aplica. Así que bueno, nos vamos a actualizar en esto. Unas palabritas para comentarle que a partir de ahora los webinarios, todos aquellos que quieran un certificado, se les va a cobrar el valor de una estampilla. Los que no necesiten certificación, no hace falta, lo pueden asistir gratuitamente. Y bueno, hemos actualizado la página del colegio y tenemos una gacetilla con muchas actividades para este año, así que y dispuestos para cualquier duda, inquietud que tengan para poder canalizarlas. Muchas gracias. Vamos a presentar al doctor Fabián Vítolo, eh, ya un conocido de la casa. Él es director de Relaciones Institucionales de la compañía aseguradora Noble, que es la que nos cuida las espaldas. Es una de las compañías aseguradoras del seguro de mala praxis del colegio. Bueno, sabe como nadie de calidad, seguridad del paciente, bienestar laboral. Hemos tenido con él muchas charlas de cada especialidad y vamos a seguir dándolas este año. Y bueno, y es especialista además en neurocirugía. Así que, bueno, docente de muchas universidades, bueno, lo van a disfrutar. Gracias, Fabián, Arturo. adelante. Muchas gracias, los extrañaba, ¿eh? Ya este es el primer webinar del año y bueno, sí, me decía que yo soy un neurocirujano, pero siempre me gusta hacer la corrección de que no opero del año 2002, con lo cual me gusta siempre decir, soy un ex neurocirujano, si quiere, si bien uno no pierde nunca la maña, pero no opero más, hace 30 años que estoy en el mundo de los juicios por responsabilidad profesional y eso me llevó a la seguridad del paciente, ¿no? Y hoy el tema que eligieron es un tema enorme que da para muchísimo debate. Vamos a hablar de la ley de calidad y seguridad sanitaria, que se llama Ley Nicolás. Cuando uno ve esto, yo quiero hacer algunas reflexiones. Primero, fíjense la cantidad de leyes que tenemos, ¿no? 27.797. O sea, si fuera una cuestión de generar una ley para cambiar las cosas, yo no creo filosóficamente que las leyes cambien mucho, ¿no? O sea, creo que las cosas cambian cuando cambia realmente la cultura. Hoy todos usamos cinturón de seguridad porque estamos convencidos de que hay que usarlo, más allá de que al principio había una ley que te castigaba. Así todo, yo creo que esta ley era necesaria y voy a decir por qué, pero filosóficamente uno diría, bueno, es otra ley, otra regulación. Otra cosa que quiero decir, fíjense que se llama Ley de Calidad y Seguridad Sanitaria, no se llama Ley de Seguridad del Paciente, porque vamos a ver que la ley habla mucho también de la seguridad del personal de salud, ¿no? Como precondición, no puede haber seguridad del paciente sobre la base de la inseguridad física, psicológica, económica, laboral del personal de salud. Y la tercera reflexión que yo quiero hacer es que tiene un nombre, ¿no? Las leyes que tienen un nombre, en este caso Nicolás, en general responden a un colectivo de víctimas, de gente que ha sufrido y que trata de volcar ese sufrimiento en un cambio en la sociedad. En este caso, la mamá de Nicolás, que fue víctima de una mala evolución médica, que ahora la vamos a ver, pero podríamos hablar de la ley Justina de trasplantes, de la ley Joana de violencia obstétrica y de tantas otras leyes que tienen un nombre que moviliza. El objetivo es ambicioso, ¿eh? Esta es la agenda de los temas que yo quisiera tocar en esta hora y después podemos, por supuesto, hablábamos con el doctor Serrano, si hay inquietudes las podemos ir viendo, si no, abrimos debate después. Yo me voy a tomar todo el tiempo que crea conveniente para contarles el recorrido de esta ley, ¿no? Porque esta ley tuvo una maduración de más de 5 años. No fue una ley que nació de la noche a la mañana, fue una ley que fue
puesta en consideración de todos los stakeholders, digamos, todos los actores, de todas las partes interesadas, de los colegios médicos, de la Academia Nacional de Medicina, de las sociedades científicas, de los grupos de víctimas. Después sí vamos a hablar un poquito de una estructura articulada, son articulados de 38 capítulos, de 38 artículos, relativamente simple, se lee muy fácil. Y me voy a dedicar a ver qué implicancias tiene, qué cambio, qué cambia esto para los profesionales, para las organizaciones, por supuesto para las autoridades de aplicación, ¿eh? ¿Qué cambiaría para el Colegio Médico de Santa Fe, por ejemplo, o para los entes matriculadores en Santa Fe? Y me voy a tomar también unos minutos para ver los desafíos que se plantea la reglamentación. La ley está vigente, no reglamentada todavía, y pero el hecho que está vigente, o sea, el hecho de que no esté reglamentada quiere decir que cualquier juez puede interpretarla a su gusto, y esto es un riesgo que no debiéramos correr. Entonces empezamos con el recorrido de la ley. Ahí lo vemos a Nicolás, me gusta mostrar la cara, que lo vean. Para ponernos en situación, un chico de 24 años, sanísimo, campeón de Jiu-Jitsu, velamen, amigo de sus amigos, se acababa de recibir de martillero público, vivía en Villa Gesell con su madre, ya estaba con su novia por irse a vivir con ella. Y un domingo, 22 de octubre, era un domingo de elecciones de medio término en el gobierno de Macri, se elegían diputados en la zona, se despierta con dolor de cabeza y mucha contractura cervical. La mamá llama al médico, estamos en Villa Gesell, de toda la vida, amigo de la familia. Le dice, ¿qué estuvo haciendo, Nicolás? Y, uy, como siempre, es inquieto, vos estuvo su cuatriciclo. Bueno, es una contractura y por teléfono le da el diclofenac y un miorrelajante. Ya va a pasar, seguramente es una contractura por todo lo que hace él, que es muy deportista, alguna maniobra en sus entrenamientos. Pero esa noche seguía con dolor muy intenso, ¿no? Un dolor, una contractura que le refiere la mamá en la base del cráneo, ¿no? No tenía fiebre, no tenía una rigidez de nuca manifiesta. Y entonces el médico, preocupado tal vez, fíjense que es un día de elecciones, ubiquémonos en Villa Gesell, o sea, son esas clínicas privadas, no era una que se cierran. O sea, este hombre abrió la clínica para revisar a este chico, lo revisa, mantuvo el diagnóstico de contractura cervical, pero le dice, bueno, vamos, te voy a poner un suerito, con diclofenac y diazepam, con esto vas a estar mucho más. Es decir, queda anclado en su diagnóstico inicial, ¿no? De contractura cervical. Yo como médico de compañía de seguros he visto mucho de esto. A la mañana siguiente ya sigue con dolor el chico y le dice, bueno, te voy a derivar a kinesio para que te hagas unos buenos masajes. Y sigue con esto, a la tarde ya no, ya tiene fiebre. Acá es donde empieza el caso que empezamos a decir, bueno, empieza con fiebre, 38 grados, neutrofilia, eritro elevada. Lo llevan a Pinamar, porque ahí no había tomógrafo. En Pinamar le hacen una tomografía. La tomografía no revela gran cosa, unos senos esfenoidales un poquito velados, pero ahí le hacen diagnóstico de faringitis como cosa agregada, evidentemente la tendría, le pone penicilina. Entonces, no, tu fiebre no es por esta contractura, es por la faringitis que vos tenías. La madre relata que en el hospital de Pinamar, y que ella lo escuchó, alguien le dijo, che, ¿no lo punzarías? No, no, si es un toro, es sanísimo. Esa noche, a la tarde, Nicolás no despierta, está en coma, fiebre de 40 grados. Se murió de una trombosis de seno cavernoso, de una meningitis. La autopsia fue clara al respecto. Pero no se murió inmediatamente, estuvo 3 semanas en el hospital de Pinamar. La mamá de Nicolás es muy agradecida al hospital de Pinamar, especialmente menciona al jefe de terapia, al doctor Roger, que con gran amor abrió la terapia, permitió que los amigos se despidieran. O sea, reconoce mucho, así como critica mucho el accionar del médico de Villa Gesell, a quien ella conocía de toda la vida, es muy elogiosa de los médicos de Pinamar. Yo he visto tantas veces historias así. Imagínense que el mundo en el que yo vivo es un mundo donde nosotros actualmente no le tenemos 1.500 demandas. Hay de todo en eso, por supuesto que hay industrias, pero hay cosas así. La mamá en su dolor se calzó esta pechera, con su hijo fallecido y empezó a buscar por todo el país gente que hubiera tenido situaciones parecidas a la de ella y que no se hubieran visto contenidas en esto y formó una ONG
que fíjense cómo me llama por la vida, por la salud, por vos, por mí, por todos. Gabriela Covelli es abogada, es abogada. Ahí la ven, la cara de... Yo después les voy a contar mi experiencia de cuando yo la conocí, te cambia un poco la vida porque fíjese que la mujer no puso ninguna demanda civil, ella tiene tanta bronca, puso demanda penal, ella no quiere dinero, no. Entonces empezó a decir, ¿qué cambiar? Y este grupo, para mí, no del todo bien asesorado, lanza una propuesta, una primera propuesta, hace un abrazo, esta es la primera propuesta en el 2019, por ahí, que cuando yo la leí, me acuerdo que a mí me llega por los diarios, ¿no? Primero se hablaba mucho de mala praxis, no se hablaba de seguridad del paciente, y fíjense lo que pedía Gabriela Covelli. Yo después hablando con ella, después yo la conozco mucho ahora a partir de todo esto, lo que se buscaba era crear un tipo penal específico para la praxis médica, ¿no? Ustedes saben que la figura de negligencia, impericia, imprudencia está en el Código Penal general, ¿no? No hay una figura de mala praxis médica. Ella quería uno especial con penas más severas. Ustedes saben que la mayoría de los casos de praxis médica son culposos, o sea, no son de cumplimiento de prisión efectiva, no alcanza. Ella quería que en algunos casos severos existiera esto. El segundo punto que vemos ahí, yo después lo estuve viendo en el proyecto inicial, fue malinterpretado, ¿no? Porque decía suspensión preventiva de la matrícula de los médicos demandados. Imagínense con lo que se demanda, si te suspenden al médico demandado nada más, suspender la matrícula es una locura. O sea, de privar la fuente de trabajo solamente por una demanda que después se comprueba después de 10 años que no tenía culpa. Pero cuando uno habla con ella, dice, no, yo lo que quería con esto era que si el juez en el transcurso de la causa veía que había signos temerarios o signos de que el médico era peligroso realmente porque no tenía competencia, porque tenía algún problema de adicción, le pudiera suspender la matrícula sin necesidad. Quería crear un registro de médicos imputados, no condenados. Hoy el médico condenado está en el REFEPS. Desconfiaban mucho de las historias clínicas, querían que las historias clínicas fueran encriptadas y buscaban asistencia económica directa para víctimas y familiares sin necesidad de tener que entrar en un juicio. Yo recuerdo que cuando leí esto era en pandemia, 2020, ¿no? Y yo estoy en el mundo de seguridad del paciente desde hace casi 30 años y conozco historias como de víctimas, como Josie King, la mamá de una chiquita que murió en el John Hopkins, que volcó toda su energía en mejorar la seguridad de John Hopkins. Pensé en Julia Lima, una chica de 28 años que murió en el Albert Einstein y los padres son miembros del board del Albert Einstein para que eso nunca más vuelva a ocurrir. Me acuerdo que yo decía, qué oportunidad perdida, ¿no? O sea, concentrarse en el castigo y no en mejorar el sistema, ¿no? O sea, ojo que cuando uno habla con las madres, dicen, no, yo no estoy en contra de los médicos, sí de los malos médicos. ¿Qué hay? Bueno, este proyecto obviamente fatigó oficinas públicas, fue, vino, volvió. La verdad es que no anduvo hasta que aparece este señor. Este señor se llama diputado Fabio Ketlas, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, creo que por el municipio de La Costa, donde vive Gabriela Covelli. Este señor no es médico ni se le acerca, es un urbanista, su especialidad es urbanismo, ¿no? Diseño de ciudades, etcétera. Cuenta Ketlas, a quien conozco y respeto mucho, un mandato cumplido, ya no es más diputado y dice que no quiere volver a la política nunca más, después de estar 8 años en el Congreso. Estaba haciendo campaña ahí para ser elegido como diputado en el año, ya estamos hablando del año 2021, en la otra elección de medio término. Y el intendente de ahí de Villa Gesell, de Pinamar, no recuerdo bien, que era radical, le dice, mira, acá hay una señora con una carpeta, ¿por qué no la ves? Y la verdad que está con un caso que viene todo el día en intendencia, bueno. Yo estoy en campaña, finalmente la vio. ¿Y qué te las cuenta de su experiencia con Gabriela Covelli, que fue muy parecida a la que tuve yo, ¿no? Porque una cosa es hablar desde afuera sin conocer y otra cosa es cuando vos escuchás, ¿no? Y la verdad que se quedó muy impresionado, tomó su carpeta, se cargó la mochila al hombro, porque él podría haber dicho, "Mire, yo no estoy en ninguna comisión ni de salud", él podría haberse tirado a la comisión de salud y olvidarse del tema. Y se la cargó, ¿eh? Se la cargó, ¿no? Y claro, el radical dice, ¿qué hago con esta carpeta? Pues voy a hablar a los referentes de salud de mi partido.
en ese entonces, Dolphy Rubinstein, mi secretario de salud, era ministro degradado secretario, Fernán Quirós, bueno, la gente de su partido. Le dice, mirá, que este tema que vos te estás metiendo no es un tema nuevo. El tema tiene que ver con la seguridad del paciente. Hay mucha gente en la Argentina que está trabajando hace muchos años. Hay un foro, un Observatorio Nacional de Seguridad del Paciente. ¿Por qué no hablas con ellos y a ver qué te dicen de esto? Yo formo parte de esos foros hace muchos años y a mí me llegó el primer proyecto. Yo dije, esto hay que tirarlo a la basura. Si quieren hacer algo, hay que hacer algo nuevo, algo totalmente nuevo. En ese proyecto había personas como Ariel Palacios, un miembro de OPS, OMS, licenciado en enfermería de altísimo nivel, especialista en seguridad. Estaba Ezequiel García Lorrio, que es el actual presidente de la ISQUA, la International Society for Quality. Estaba Viana Rodríguez, jefa de infectología del Hospital Alemán de Buenos Aires, investigadora. Estaba Julio Ravioli, un ex cuerpo médico forense muy importante, un perito importante. Bueno, había gente importante en ese grupo que se reunía todos los martes. Yo participé durante 3 meses para ver si se le podía dar forma a algún proyecto de ley en este entonces para que fuera presentado en el Congreso, ¿no? Muy difícil, la verdad que créame que es muy difícil llegar a consensos y a redacciones entre 10 15 personas, es prácticamente imposible. Aparte, cuenta Ketlas que él se reunía con estos expertos, con nosotros, digamos, y después iba con las madres. Y él dice que, digo madres, madres, padres, hermanos, grupos de víctimas. Y, y, y dice que era muy impresionante porque los Zooms, las caras, no son las caras como están viendo ustedes, sino que eran las caras de las víctimas. Entonces, nosotros decíamos algo y había que negociar con la familia de las víctimas, convencerlas, decirles cuál era el proyecto. Bueno, la verdad que se terminó haciendo un nuevo proyecto. En este intermedio, yo tuve la oportunidad de conocer a Gabriela Covelli y tomar un café, en Mar del Plata. Me acuerdo que había un congreso del Foro de Seguridad y tomé un café. Imagínense para la madre de una víctima de una cosa así, de una mala praxis o un error, encontrarse con un médico de una compañía de seguros que defiende a médicos. O sea, era lo contrario a todo lo que decía ella. Entonces, al principio la reunión fue un poco tensa. Ella me decía, ustedes los médicos, sobre todo los que hacen seguridad de paciente, nunca hablan de que hay mala praxis, siempre hablan que es el sistema, que el sistema, que el médico es víctima de un sistema. Le digo, no, mirá, no es tan así. Bueno, empezamos a discutir, ¿no? Entonces yo digo, pero vos qué querés? Mira, yo quiero que la persona yo quiero que saquen todos los malos médicos de afuera, que los saquen, que le saquen la matrícula a todos los malos médicos. No estoy en contra de los buenos médicos. Digo, pero vos sabés que, te lo digo por experiencia, que la mayoría de las cosas malas le pasan a buenos profesionales. O sea, hay por supuesto un porcentaje de desidia, de negligencia, de impericia, pero eso mínimo, no debe llegar a nada al lado. Créemelo porque yo veo juicios todo el tiempo. Entonces ahí me dice, sí, está bien, concedeme un 1% de negligentes. Concedeme un 1%, me dijo. Un 1% de gente que no debería estar trabajando. Gente que tiene algún tema de adicción, gente que tiene un deterioro importante, gente que son psicópatas. Dame un 1%. Y se lo tuve que conceder. Probablemente haya más. No mucho más, pero ahora, un 1% con una matrícula de 180.000 profesionales son 1.800 personas dando vueltas por ahí. Y me dice, ¿y ustedes qué hacen? Y era muy crítica también de los colegios médicos. ¿Y los colegios médicos qué hacen? Los tribunales de disciplina, ¿qué hacen? Y bueno, habrá que ver. Y después me dice, y le digo, ¿qué más querés? Quiero que lo que le pasó a Nicolás no le pase a nadie más, a nadie más. Y ahí me abrió una ventana, digo, porque si lo que vos querés que lo que le pasó a Nicolás no le pase a nadie más, la solución no es meter preso a todos los médicos o los malos médicos, eso no te va a solucionar el problema. Tenés que trabajar en mejorar un montón de cosas del sistema para hacerlo más seguro y que el médico trabaje también con mayor seguridad. Y ahí, de a poquito, me acuerdo haberle enviado videos de pacientes, por la seguridad de pacientes, gente que trabajaba en la OMS en este tema. Por ahí algún granito, alguna cosa fue cambiando. Y este proyecto se presentó, ¿no? Los colegios médicos, acá les quiero hacer, fueron bien, ¿no? Porque recibieron, escucharon
y dijeron sus críticas. Y hasta el último, esto fue presentado primero a los colegios médicos, a la sociedad, a la Academia Nacional de Medicina, a las sociedades científicas, por supuesto al Ministerio de Salud. Eh, Todos pusieron su... Ketlas lo llenaron la cara de bollos, ¿eh? O sea, iba a lugares muy combativos. Hay que ir a FEMEVA, ¿eh? A poner esto, o a colegios médicos importantes como Rosario, es decir, donde la gente hay que ir a poner la cara. Y la verdad es que las víctimas fueron cediendo sus banderas de la punición, ¿no? Si ustedes se fijan, el nuevo proyecto no tiene nada punitivo, cero punitivo. Entonces, ellos bajaron mucho su bandera. Este es el día en que se presenta en la Cámara de Diputados, ¿no? Acá gente de la Academia de Medicina, esto es en diputados, acá está el diputado Ketlas, Viviana Rodríguez, Gabriela Covelli, y se presenta finalmente en el Congreso. Ahora, haciendo autocrítica, este grupo que trabajaba con Ketlas, dentro del cual yo formaba parte, había mucho más del sector privado que público, es cierto. Ahora, cuando entra el proyecto, que entra por el radicalismo, digamos, había otro grupo muy fuerte, sobre todo de la provincia de Buenos Aires, liderado por la diputada Macha y con el asesoramiento técnico de un montón de gente de otra ideología política, pero técnica también, que estaba gente del Posadas, gente de la Dirección de Calidad del Ministerio, pienso en Claudio Ortiz, pienso en Teresita Turburu, que la verdad que se consensuaron los dos proyectos y se presentó un proyecto único. Y este proyecto fue aprobado por las comisiones de salud, de legislación general, de presupuesto, o sea, tuvo una mayoría bestial. Y fíjense cómo se votó finalmente. ¿Eh? Una sola abstención, cero negativos, 150 votos positivos. Cuando uno ve la ley es imposible no estar a favor. Después vemos si es practicable o no. Un dato de color, para volver al muchacho de nuestras películas, que es Ketlas, ¿no? Si hubiera que ser una película, él sería el Matt Damon de la película. Así que no es tan lindo, pero digamos. ¿Por qué? Porque esta fue la única vez en la historia del Congreso que se sanciona una ley el día de la jura de los diputados con los viejos diputados, digamos. O sea, antes de que asuman, se votó. Ese día, si no se votaba, perdía estado parlamentario. Entonces, con el viejo Congreso, antes de la asunción, porque si no cambiaba se votó. Se votó. Y lo que le puso, lo que le dijo Cecilia Moró, que era presidenta de la Cámara de Diputados, era, se vota con dos condiciones. Primero, con que todos los bloques estén de acuerdo, absolutamente, todos. Todos están. Y segundo, con que vos, Ketlas, no hables. Lo que él dice que para un diputado que viene trabajando hace 3 años en una ley, no dejarlo hablar es como un... Y no habló. Y la ley se sancionó. Una vez sancionada, entra en un freezer. Entra en un freezer porque tenías media sanción de diputados, un poco lo que les pasa a ustedes en Santa Fe, que tienen media sanción de una Cámara. Y bueno, ¿no? Y no. Fíjense que esto se sancionó en el 2023 y todo el 2024 nada, nada. Ni había avisos de que trae. Y tenés un plazo, porque las cosas pierden estado parlamentario. El 17 de septiembre de 2024, ustedes saben que lo que hacemos seguridad del paciente es el día que celebramos la seguridad del paciente con los colores naranjas. Es un acto muy lindo de frente al Congreso pidiendo que se tratara, que se tratara. Acá cada banderita naranja significa una víctima, cada bandera blanca significa un profesional de la salud comprometido con la seguridad. El naranja, ustedes saben que es el color de la seguridad. Fue un acto muy lindo. Se hizo campaña para ver que se tratara. Yo recuerdo haber estado en el Senado, acá estoy junto con Ariel Palacios, OPS, OMS, Claudio Ortiz, director de calidad y seguridad en ese momento de la Nación, Viviana Rodríguez, una especialista conocida, tratando de defender el proyecto en la en el plenario de Salud y Legislación General del Senado, ¿no? En septiembre, había pasado más de un año. Ahí habló Covelli, ¿no? Y bueno, yo tengo toda la... Quiero que la escuchemos a Covelli por 2 minutos lo que dicen, porque una cosa es decir la ley articulada y otra cosa es escuchar a esta mujer. Tengo 2 minutitos, escuchémosla. Así que en una misma historia de dolor puedo contarles las dos caras de una misma moneda. Un profesional que no merece llamarse médico y muchos profesionales que demuestran ser médicos de excelencia.
Cuando Nico murió, es verdad que inicié un juicio penal. No inicié un juicio de daños y perjuicios porque la vida de mi hijo no tiene precio, tiene valor, y no hay plata que me pague esta pérdida. Pero también pensé en ese momento que el amor de Nicolás era tan grande, tan inmenso, que no merecía solo un juicio. Así que empecé esta lucha. Primero me pregunté, ¿por qué a Nico? ¿Por qué a él? Y empecé a buscar en internet y encontré que no era solo a él, que había muchos. Y así me encontré con algunos de mis compañeros de la ONG que están hoy acá, en donde me enteré que había muerto Amparito de 2 años, que había muerto Lili, que habían muerto bebés jóvenes. Entonces no era solo Nicolás. Y decidí que si no lo había visto antes, si mis ojos no habían podido ver esta realidad antes, encontrar en esto un para qué, para que no le vuelva a pasar a nadie. Bueno, es duro escucharlo, ¿no? Quería que la vieran, ¿no? Porque a veces los médicos somos muy corporativos, ¿no? Entonces enseguida, sobre todo quedó mucho la idea de la primera ley, ¿no? De esa cosa, y hubo muchos cambios entre esa cosa y hay mucha desinformación también. Entonces, finalmente la ley, gracias a la gestión, casi al punto de perder estado parlamentario en el Senado de la senadora Terenzi de Chubut, se aprobó. Esta es la foto más conmovedora, ¿no? Del diputado que luchó junto con la mamá y el hermano, celebrando, fíjense, 69 votos afirmativos, uno negativo y 0 abstenciones. Es decir, es una ley con amplísimo consenso que pasó por todos. Se publicó en el boletín oficial el 8 de octubre de 2025. Ustedes saben que las leyes que se publican tienen eh, la mitad de un año, o sea, 170 días para publicarse, y a partir de abril esta ley está vigente. Por supuesto, es una ley nacional a la cual las provincias tienen que adherir. Ya adhirió Santa Cruz, ya adhirió Chubut, está en media sanción en Neuquén, así que irá viéndose. Y esta ley, en definitiva, cumple con lo que te está pidiendo la OMS. Ustedes saben, tal vez si hay especialistas en seguridad del paciente, nosotros estamos viviendo la década de la seguridad, ¿no? Por decisión de Asamblea Mundial, ¿no? De la OMS, que tiene un plan estratégico muy claro para los Estados miembros. Nosotros ya no somos Estado miembro, una pena, pero digamos, con objetivos muy claros y con tácticas técnicas. Pero fíjense que es lo que pedía en definitiva la ley Nicolás: leyes que apoyen y protejan a pacientes y a trabajadores. Y esta ley viene a hacer esto. Habiendo hecho esta larguísima introducción, que yo considero que es absolutamente necesaria, pasamos a la parte técnica y a describir un poco la ley y sus implicancias. La ley tiene 8 capítulos, dividido en 37 artículos, es una ley corta relativamente. El primer capítulo define los objetivos. Claramente el objetivo es la mejora de la seguridad y la calidad. Capítulo 2. A mí me llama mucho la atención que no hayan saltado mucho más las asociaciones de clínicas y sanatorios, privados sobre todo, y sí hayan saltado los colegios médicos, digamos, porque las cosas que le ponen a las clínicas son muy altas. O sea, características mínimas en instituciones de salud, cuando yo te las nombre ahora, vas a decir, wow, ¿y cómo hacemos en el interior del interior o lugares? Bueno, habrá que ver cómo hacemos, porque uno de los problemas es que le pongas tantas características que no se puede ejercer, que sea irreal, que no sea lógico. Crea el RUDEC. Yo descreo un poco del registro único de eventos Centinela, que va a haber obligación por parte de las instituciones públicas y privadas de denunciar eventos Centinela. Habrá que hacer el listado en la reglamentación. Un evento Centinela es un evento adverso grave, grave a consecuencia de un error que podría haber sido evitado, ¿no? Que no es una complicación de la enfermedad, sino que es una amputación del miembro equivocado, un error de sitio quirúrgico, un oblito, un accidente con vincristina por vía de error de vía, una sobredosis masiva. Bueno, esas son cosas con muerte, ¿no?
Bueno, una de las cosas que pedía la familia está registrado en el capítulo 4. Y esto yo también lo discutí en mi charla con Gabriela Covelli, donde me decía, Fabián, decime si no es cierto, con la mano en el corazón, decime si no es cierto que un médico inhabilitado penalmente, no imputado, inhabilitado penalmente en Santa Fe, no aparece operando en Río Negro porque nadie verifica nada. Decime si no es cierto. Y yo conozco casos que son así, que una persona inhabilitada en un lado aparecía en otro y nadie lo frenaba. Entonces lo que se crea la ley es un registro unificado, el REFEPS, el Registro Federal de Profesionales de Salud, de sanciones e inhabilitaciones. Y estos registros van a ser públicos, lo vamos a ver un poco, un ratito. Obliga a la verificación. El capítulo 5 habla de toda la verificación de la aptitud profesional. ¿Eh? El sexto obliga a la capacitación permanente. El séptimo habla de la autoridad de aplicación y después algunas obligaciones. Me decía Gabriela Coveri que Santa Fe tiene fijado por ley el Día de la Seguridad del Paciente, el 17 de septiembre. Yo no lo sé, pero digamos, obliga a celebrar esto. Bueno, y ahí te ponen las obligaciones. ¿Por qué voy rápido? Porque ahora vamos a ir claramente a cada una de las implicancias. Pero bueno, la ley tiene un primer capítulo de definiciones. Ya de por sí una ley, que es la primera en su tipo en Latinoamérica, de hecho, están consultándonos de Perú, de Colombia, de México, de todos lados, porque es la primera. Hay leyes en Canadá, hay leyes en Estados Unidos, hay leyes en Australia, pero es la primera en Latinoamérica, en la región claramente, que empieza a hablar de términos que y es importante para los jueces también, porque que los jueces entiendan el concepto, por ejemplo, de cultura justa, de que no todo error es negligencia, es muy importante cuando juzgan. Que entiendan que hay eventos adversos que no son evitables, también es importante para un juez. Que se entienda que la seguridad del paciente es una capacidad de hacer cosas y que la medicina es extremadamente compleja, también es importante. Entonces, hay toda una serie de... Fíjense que incorpora, por ejemplo, el concepto de coproducción, la importancia de los pacientes participando de los programas, de su propia seguridad y de su propia calidad. O sea, incorpora definiciones del mundo de la calidad y la seguridad por ley. Y tiene objetivos, obviamente cuando uno lee los objetivos, bueno, sí, son objetivos cuando uno dice, bueno, es una ley marco, ¿eh? Es una ley que uno podría decir, ¿cómo vamos a operativizar esto? ¿No? No es hiperoperativa la ley. Es un marco, ¿no? La ley nos va a dar un marco, pero los objetivos, fíjense que en ninguno de los objetivos de la ley establecidos en el artículo 4 te habla de sanciones penales o civiles para los médicos. Lo que no quiere decir no asumir la responsabilidad, digamos. Fíjense, o sea, no está en la ley. Y la gente se quedó con el concepto viejo de que esto iba a aumentar la medicina defensiva porque con esto te van a hacer más juicios. Sigue siendo los mismos juicios que te hacen ahora, que es mucho. ¿Eh? Por ahí a las clínicas les va a complicar un montón de cosas que tienen que cumplir y la vamos a ver un rato. Pero busca la transparencia. ¿Eh? Cuando hay tanto miedo al juicio, la gente empieza a mentir, sobre todo cuando está asesorado por abogados. Vos negá, negá, negá todo. Cosas que son obvias muchas veces. Busca que aprendamos. Bueno, tiene objetivos bastante loables. Si uno los ve así, es imposible no estar en contra de estos objetivos, digamos. Ahora bien, habiendo hablado del articulado de los objetivos, vamos a ver, voy a dividir esta parte en implicancias para los médicos y otros profesionales, porque la ley no es solamente para los médicos, farmacéuticos, kinesiólogos, psicólogos, odontólogos, para todos. Después haber implicancias para las organizaciones y después implicancias para los reguladores. Vamos a ver las implicancias para los médicos. Y acá es una cosa que establece una serie de cosas para los médicos. Primero, esto. Si yo les preguntara cómo es la verificación de la aptitud y las condiciones psicofísicas de la gente, pero básicamente de la aptitud, porque condiciones psicofísicas se sacó, eh, eh, es relajada. La certificación en Argentina es relajada, estamos de acuerdo con que es relajada, no es obligatoria. Empecemos por ahí. Hablaba con un amigo piloto de aerolíneas y me dice, ¿cómo es el tema de tu matrícula, de tu capacidad de volar? Y me dice, mira, todos los años nosotros tenemos que ir a un simulador, y ahí nos tomamos un examen.
Y si nos van mal en el examen, tenemos un recuperatorio y mientras tanto no podemos volar, tenemos la matrícula suspendida. No es que decimos, no, yo certifico que concurre aerolínea todas las mañanas y que ha volado 8.000 horas. No, 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 tenés que pasar por un examen. Tenés que pasar por un examen. Por supuesto que hay un sistema de créditos, etcétera, pero el examen te lo comes. Nosotros en medicina no tenemos certificación obligatoria. La certificación es voluntaria y certifican generalmente los especialistas. Te queda el resto que, el resto que no es especialista, que muchas veces no revalida nunca su título. Esto va a cambiar probablemente a partir de esta ley, habrá cómo se incorpora el tema de simulación. ¿Mm? O sea, probablemente yo me imagino en una certificación o revalidación, el médico de cualquier especialidad va a tener que, si es un clínico, tendrá que pasar por escenarios clínicos, si es un cirujano, tendrá que pasar por el simulador si se tiene, pero va a incluir la evaluación, el tema de simulación. Por supuesto, un médico revalidado, recertificado, figura en el REFEPS, va a figurar el Registro Federal de Profesionales de Salud, accesible a todo el mundo. Cualquier paciente va a poder entrar y ver a ver el doctor Arturo Serrano, sí, doctor Arturo Serrano, habilitado, doctor recertificado en 2025, todo. Va a quedar todo en el registro del profesional, la certificación. Y otra cosa que trata la ley es la interjurisdiccionalidad de las verificaciones. Es decir, que yo no tenga que verificar en tres provincias distintas. Si estoy en Santa Fe y trabajo en Paraná, bueno, la certificación donde la hice, digamos, aplica a todo el país. Esto es lo que más ruido hizo a los colegios médicos, por supuesto, o una de las cosas que más hizo ruido. Vamos a ver en los desafíos de la implementación quién tendrá que verificar esto y cómo. Otro tema que les traigo también, que trae la ley, les traigo los artículos, yo después les puedo mandar la ley, se baja libre, ¿no? Este, bueno, volviendo a mi ejemplo de mi amigo piloto, le digo, ¿cómo es el tema de las capacitaciones? Mirá, me dice, todos los años, una semana, de lunes a viernes, no volamos y estamos de 8 de la mañana a 3 de la tarde con capacitaciones en temas de seguridad con simulacros, con capacitaciones. Por supuesto nos pagan todo eso. Son pagas. No es que nosotros pagamos para capacitarnos, nos pagan el sueldo, o sea, como no perdemos plata por ir a capacitar. Los médicos, enfermeros solimos pagar nosotros nuestra capacitación fuera del horario de trabajo. Bueno, esto se va a acabar porque lo que es un derecho de los médicos pasa a ser una obligación de las organizaciones. Capacitaciones periódicas obligatorias en calidad y seguridad con tiempos remunerados para garantizar esta capacitación, porque la capacitación requiere tiempo y el tiempo es dinero y el tiempo es consultorios que no se hacen, gente que no está brindando asistencia en una máquina de hacer chorizos como la que tenemos. Bueno, esto va a ver que vas a tener que tener un tiempo remunerado. Ustedes saben que yo hago seguridad y calidad y es sorprendente la cantidad de gente que hace calidad y seguridad ad honorem en su tiempo libre, por vocación y que no se ha profesionalizado eso en sus instituciones. Incluir en las residencias, ya hay residencias que tienen programas de seguridad. Yo claramente no creo que la seguridad deba ser una materia, digamos, o sea, como si fuera algo, pero sí debiera enseñarse seguridad de manera transversal en el grado y en las residencias y en el posgrado. Y si sos cirujano, hablemos de fuego en quirófano. Por ejemplo, yo he visto quemarse 3 pacientes ya, no con la planchita de electrobisturí que vi como 70, sino estoy hablando de un mal manejo del triángulo de fuego en cirugías de cabeza y cuello generalmente, o otorrinolaringológicas, con oxígeno enriquecido, clorexidina alcohólica y electrobisturí. Y el paciente se prende fuego como una pira. Y hablemos de errores de sitio quirúrgico. He visto más de 30 errores de sitio quirúrgico. Hablemos de oblitos, he visto retractores, pinzas Kocher adentro. Bueno, no se habla de errores en la Facultad de Medicina, se habla de complicaciones. Ahora, amputar la pierna equivocada a una persona no es una complicación, es un error. Entonces, hablemos de errores. Si estamos en farmacología, hablemos de medicamentos LASA, de aspecto y nombre parecido, y hablemos de medicamentos de alto riesgo, del riesgo de los opiáceos, de la insulina, de las heparinas, de las soluciones concentradas, del potasio. Hablemos de los problemas que generan las conexiones mal hechas de catéteres y tubos, el hecha de leche por vena, que hemos visto, yo he visto 3 veces, leche por vena. Hablemos de llave de 3 vías que conectan con cualquier cosa. Y si estás en clínica médica, hablemos de sesgos diagnósticos, como el que tuvo el médico de Nicolás, que claramente tuvo todos los sesgos sabidos y por haber.
sesgo de representatividad, sesgo de disponibilidad, sesgo de anclaje. Hablemos de esas cosas. Ahora bien, esta capacitación también va a quedar registrada en el REFEPS, en el Registro Federal de Profesionales de la Salud. O sea, va a quedar registrada. Sí, este médico está certificado, habilitado y capacitado. Y esto va a estar visible. Después podemos discutir quién va a pagar esto, cómo va a ser, que obviamente hay cosas que va a haber que bajar a tierra. Otro aspecto que está bueno para el profesional es que, porque esto después habrá que educar a los jueces también, ¿no? Habrá que educar a los jueces, porque los jueces tienen una visión cuando juzgan absolutamente retrospectiva, contrafáctica, este, muy proximal, sin analizar las condiciones en las cuales esta persona cometió el error. Y ahora, si vos metés por ley la obligación de que el juez tenga que entender los factores sistémicos que había en ese lugar, el tipo estaba sobrepasado, cansado, con 20 pacientes, bueno, eso lo va a tener que ver, porque la ley te lo dice. La ley te lo dice. ¿Eh? El modelo de cultura justa diferencia tres cosas muy claras. Y está en la ley, interesantísimo. Primera ley que menciona este tema. Te menciona la diferencia entre un error, un acto inseguro y un acto temerario. Está en la ley. ¿Qué es un error? Un error es no hiciste lo que tendrías que haber hecho. Omisión o lo hiciste mal, en la etapa de planificación o de ejecución. Los errores por naturaleza son inculpables, son culposos. Uno no hay una decisión de equivocarse. Uno se equivoca porque le faltan conocimientos, porque le faltan habilidades, porque se distrajo, porque estaba con burnout, porque tuvo un sesgo, por lo que fuere, te equivocás. Pero ahí no hay una decisión de conducta y el juez lo va a tener que entender eso. Más allá de que deba compensarse a la víctima. ¿Estamos? O sea, esto no quiere decir que no se hay que compensar a la víctima, pero no por qué sacar la matrícula al médico, que no tuvo, que fue un error. Después está el acto inseguro. El acto inseguro es, hay una norma, el médico queriendo ser eficiente, queriendo sacar el laburo adelante, no cumplió estrictamente. Tenemos tantas normas que la verdad que es imposible. Si nosotros cumpliéramos todas las normas a pie y puntilla, el trabajo se paraliza, digamos. Entonces, a veces se minimiza el riesgo, piensa que no me va a pasar, ahí habrá que ver si corresponde o no, y después está el acto temerario. ¿Eh? Seguimos viendo en Argentina anestesias simultáneas. Seguimos viendo en Argentina gente que se va de quirófano. Seguimos viendo en Argentina gente que se presenta a trabajar con una adicción clara. Bueno, esos son actos temerarios que habrá que ver cómo se maneja. Eh, entonces esto me parece importante. Fíjense, favorece, y esto está vinculado con el RUDEC, una investigación no punitiva de incidentes. Ahora bien, tampoco es el viva la pepa, porque la ley en un artículo especial dice, ojo, conductas intencionales o gravemente negligentes siguen bajo la generalidad de la ley de hoy de responsabilidad civil y penal, ¿no? Pero por lo menos te da esto para que el juez empiece a tener una visión un poquito más abierta y sepa que los resultados no dependen solamente de la excelencia técnica del profesional, sino que el profesional está en un entorno que a veces lo condiciona. Me parece importante que esté en la ley. Dije al principio que esta ley se trataba de ley de seguridad sanitaria, porque mete mucho, mucho, mucho y hemos hablado acá de bienestar ocupacional, creo, el año pasado, de mejora de las condiciones laborales. Y acá, amacate, ¿viste? Porque yo no sé cómo vamos a hacer esto a nivel de las instituciones, porque todo lo que son derechos de los médicos y de los enfermeros pasan a ser obligaciones de los financiadores y las clínicas. O sea, protección y contención. Toca el tema de violencia, que tanto preocupa en las ciudades grandes, Rosario, Córdoba, Buenos Aires, Gran Buenos Aires, médicos y enfermeros, personal de admisión que es amenazado, gente que entra con armas. Bueno, ¿qué vas a hacer para protegerme? ¿Vas a poner seguridad? ¿Vas a darme un botón de pánico? ¿Qué vas a hacer? ¿Eh? Eh, Fíjense el artículo 7, dotación de personal suficiente, turnos y horarios que eviten el agotamiento físico y mental. ¿Cómo se baja a tierra esto? O sea, ¿es el fin de la guardia de 12 horas? ¿Todas las guardias tienen que ser 8 horas? ¿En todos lados? ¿Habrá que atender las especificidades? ¿No es lo mismo una guardia de terapia o una guardia muy tranquila? ¿Cómo es esto, no? Porque la verdad es que hoy, de acuerdo a las últimas encuestas, el nivel de burnout del profesional está cerca del 50%. Entonces, ¿cómo vamos a hacer?
Y fíjense el artículo 24, el artículo 10, en el caso de una persona que tiene una limitación psicofísica verificada, reasignación de tareas. Por ahí un cirujano no puede seguir operando, pero puedes ayudarnos en simulación, puedes ayudarnos en docencia. Bueno, esto es lo que dice la ley y lo dice específicamente en artículos. O sea que el tema del bienestar ocupacional es un tema de la ley. Realmente se habla mucho de la seguridad del paciente y no se ha hablado y no se dice que la ley también contempla todas estas cosas que son fuertes cargas. Bueno, desde el punto de vista del profesional, va a haber, como dije, transparencia de las sanciones. El REFEPS es el Registro Federal de Profesionales de la Salud. Hoy por hoy estamos todos ahí, con el doctor Víctor, la matrícula, van a buscar el REFEP, pero ahí el REFEP se va a cruzar con información de todo esto que estamos diciendo, sanciones, inhabilitaciones, capacitaciones, habrá que ver cómo se operativiza ahí. Hasta ahí, implicancias para los profesionales. Yo no le veo grandes cambios al profesional, como para que haya habido semejante reacción de esto nos va a cambiar la vida. Ahora bien, si yo fuera dueño de una clínica, ahí me preocuparía mucho más, porque lo que te pone como derecho para los médicos, para los pacientes, pasan a ser por la ley obligaciones para las clínicas. Y acá sí puede haber un poco de industria del juicio para las clínicas, porque en el momento en que vos no cumplas con lo que te dice la ley, puede ser un problema y habrá que ver. Porque fíjense, la ley específicamente en su artículo 7 te obliga a protocolos tendientes a la prevención de daños evitables. Se hace me imagino, un juicio por una úlcera por presión. Muéstreme su protocolo para evitar úlceras por presión. Y acá esto tiene que ver con las líneas, las grandes líneas de seguridad que se investigan. Si tienes un error con un medicamento de alto riesgo y usted los marcaba como de alto riesgo, usted tenía una estrategia para estos medicamentos. O sea, claramente fíjense que le hace un guiño a la acreditación, porque si vos querés hablar de estandarización, y por ahí vas a tener que acreditar, ¿viste? Porque si querés tener estandarización, los que manejan estándares hoy en Argentina son ITAE, SENAS, o algún otro acreditador. Estamos cansados de tener, por ejemplo, tenemos un problema en Argentina con el tema de control de infecciones y resistencia a antimicrobianos. Y los programas nuestros son muy pobres. Ahora, Antonio, esto ya está pasando, les quiero informar. O sea, no necesitas una ley. Hoy, cada vez que hay un caso de infección hospitalaria, bueno, muéstrenme su protocolo, muéstrenme sus reuniones del comité de infecciones, muéstrenme qué hizo. Y generalmente la gente no tiene mucho para mostrar y ahí es condena cierta. Bueno, va a haber que tener métodos de selección transparentes y equitativos, carrera sanitaria. Bueno, esto también es un pedido de las víctimas, ¿no? Esto se veía, sobre todo en algunos lugares chicos del interior, por lo menos pasaba ahí en Pinamar, que lo que decía Camila Covelli, me decía, mirá, los concursos acá están totalmente amañados. De repente te aparece una persona que no tiene ninguna carrera sanitaria, pero que es sobrino del intendente, te aparece como director del hospital y no tenía carrera sanitaria y los concursos no sé. Bueno, ahora los concursos tienen que ser transparentes, ¿no? Vuelve el tema de dotación personal suficiente, vuelve el tema de turnos que eviten el agotamiento. Es decir, hoy por hoy, es decir, los convenios colectivos de trabajo sabemos que se quedaron tarde en enfermería, por ejemplo. Hoy con pacientes policomplejos vos necesitas más enfermeros, pero no hay tampoco. Entonces estamos en un tema, necesitas más, pero no hay. Y bueno, habrá que ver. Bueno, a las clínicas se les pide que tengan sistema de reporte de incidentes. Yo no creo mucho en los sistemas de reporte de incidentes como la panacea, digamos, pero porque en definitiva la gente cuando tiene un sistema de reporte de incidentes termina siendo una catarsis colectiva. Prefiero menos incidentes y más estudiado. Ustedes saben que el reporte de incidentes no te indica daño, ¿no? No es es un indicador de cultura, básicamente. Si la gente reporta más, quiere decir que tiene menos miedo, más seguridad psicológica, pero no necesariamente que tus programas están andando bien. Porque yo tengo un programa de prevención de caída y pido que me reporten las caídas. Y este año tuve 40 caídas y al año siguiente tengo 20 caídas reportadas. ¿Estoy mejor o peor? No tengo idea, porque la verdad que por ahí la gente no me reporta porque se cansó, porque vio que me reportaba y no hacía nada, o porque cambió la gente. Bueno, entonces el reporte per se no te indica daño, ni te indica, pero sí es un indicador de cultura. Bueno,
similando a lo que hacen algunos estados de Estados Unidos, se crea el Registro Único de Eventos Centinela. Registro Único de Eventos Centinela, el RUDEC, ¿no? Para lo cual vos vas a tener que tener en la reglamentación una lista de qué eventos se tienen que denunciar. Este, las instituciones todas tienen que estar registradas en el Registro Federal de Establecimientos de Salud, parecido al de los proyectos, pero de establecimientos. Bueno, esto habrá que ver cómo se instrumenta. Yo creo que esto genera mucha burocracia y costos y sin muchas nueces, ¿no? Mucho ruido y pocas nueces. Pero bueno, está ahí. eh, las cosas evolucionan. Hoy los sistemas de reporte así obligatorios están siendo muy discutidos en el mundo de la seguridad del paciente. Pero bueno, hay muchos ejemplos. Conozco yo, por ejemplo, el estado de Pensilvania tiene un sistema obligatorio con información anual buenísima, con recomendaciones. La idea es que haya estadísticas nacionales de esto, ¿no? Pues, sí. ¿Cómo estamos con el tema de caída de pacientes, por ejemplo? ¿Cómo estamos con el tema de problemas de identificación? Bueno, desde ese punto de vista puede ser útil, ¿eh? Hay mucha preocupación por la confidencialidad, porque obviamente si uno va a copiar los sistemas de reporte de incidentes, por ejemplo, de la aviación, son anonimizados, o sea, se pasa a una base y no hay forma de rastrear ni de buscar, pero siempre te queda la duda. Bueno, yo lo pongo, lo que es desanonimizado puede ser anonimizado, puede ser desanonimizado en algún momento. Entonces, el RUDEC tiene que garantizar confidencialidad de la información obtenida y anonimización, o sea, manejarse con base de datos y no con casos puntuales. Habrá que ver, esto es lo que más verde está en la reglamentación claramente y habrá que ver cómo sigue. ¿Se acuerdan que les dije al principio del tema de la coproducción? Porque la ley, podemos dar, doctor, una charla de coproducción, creo, a futuro, porque hoy por hoy la lógica de habilitación de la gente, ustedes saben que hoy valor en salud es tomar al paciente y la familia, sobre todo en pacientes pluripatológicos, crónicos, adultos mayores, que participen, ¿no? Y bueno, por ejemplo, yo creo que a partir de acá va a quedar claro que el acceso a la historia clínica debe ser mucho más facilitado para los pacientes y su familia. Este, mucho más gacetilla. Fíjense esto, por ahí pusieron los usuarios instrumentos destinados a brindar información, es decir, cómo convivir con la insuficiencia cardíaca, cómo convivir con la insuficiencia renal, eh, eh, que conozcan todos sus derechos. Hay muchas clínicas que colocan los derechos del paciente, a mí me parece también es bueno colocar las obligaciones del paciente, no solamente los derechos, pero si uno va al cruce, por ejemplo, hoy tiene derechos y obligaciones del paciente, que los conozcan, ¿eh? Bueno, yo ya conozco muchas clínicas pioneras en el tema de comité de pacientes. Es interesante el concepto de clínicas con comité de pacientes. El Hospital Británico tiene un comité de pacientes, el Cardiovascular Buenos Aires tiene un comité de pacientes, el Hospital Italiano de Buenos Aires. Son pacientes que te dan su vista, su problema, mucha más participación de los pacientes en la elaboración de las políticas sanitarias. Lo que pasa es que en Argentina no hay grupos que agrupen a pacientes. O sea, tenés grupos de víctimas, o grupos de pacientes con enfermedades raras, que generalmente están muy cooptadas por la industria. Entonces no hay. Vos cambiás temas de salud y le preguntás a los médicos, pero no le preguntás a los usuarios, ¿no? Entonces ahí tenés un problema. Fíjense lo que te obliga a las instituciones, el requisito de personal. Dotación de personal de salud que satisfaga las necesidades del servicio y bienestar. Bueno, ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿En dónde? ¿Cómo? ¿Es lo mismo un gran hospital universitario que una salita en el interior? Bueno, tendrás que ver. Esto sí hay que atender a especificidades. ¿Eh? Bueno, lo que decía, protección contra violencia, las capacitaciones. Yo no quiero repetir, lo que era un derecho de los médicos es una obligación de las organizaciones. Esto es así. ¿Mm? Y va a ser responsabilidad de las organizaciones de garantizar que la gente que está trabajando ahí esté verificando. O sea, me imagino los departamentos de recursos humanos de las clínicas fijándose cada vez que entra un nuevo personal, a ver cómo está el REFEPS, a ver cómo está, si está apto, ¿no? Debe ser que contratemos una persona que esté inhabilitada. Inhabilitada, digo, no imputada, ni con un juicio. Por supuesto, hay implicancias para las autoridades de aplicación y los entes matriculadores. En muchos lados los colegios médicos son entes matriculadores, en algunos no, en otros sí, pero acá es la función de rectoría, ¿no? Porque
Todo esto es muy lindo, pero tenés que coordinarlo. O sea, ¿cómo lo coordinás? ¿Quién tiene la rectoría y la gobernanza? Bueno, yo creo, si me preguntás a mí, yo creo que el Ministerio de Salud de la Nación y el COFESA, el Consejo Federal de Salud, tiene un rol importante, porque vos decís, la regulación no puede ser la misma para todas las provincias, porque las realidades son distintas. Cada provincia tendrá que hacer. Por otra parte, cuando la reglamentación, a diferencia de una ley, vos la podés cambiar. O sea, cambiar la reglamentación, en cambio la ley es la ley. La reglamentación se puede cambiar todas las veces que haya que cambiarla. Entonces, por otra parte, vos vas a tener que establecer plazos. O sea, en un plazo de 5 años, me gustaría que capacitaran, en un plazo de 5 años, todos los profesionales deben estar recertificados, no puede ser de un día a otro. Para eso tenés que buscar consensos. Para eso tenés que relanzar un poco. Bueno, la semana pasada se relanzó el Programa Federal de Calidad y Seguridad. Ustedes saben que hay un plan federal de calidad y seguridad muy fuerte, que funcionaba muy bien en el autogobierno, pero bueno, donde vos tenés en cada ministerio del Interior, y seguramente en el Ministerio de Santa Fe tiene un referente de calidad y seguridad que tendrá que articular en su momento cuál era, para, sobre todo cuando venga el tema de la reglamentación, ¿no? Bueno, fíjense acá, promover la adecuación de las instalaciones a características mínimas, considerando especificidades. O sea, la ley específicamente te dice considerar especificidades, porque uno de los problemas que vos tenés es poner una vara muy alta que después la gente, o es tan alta que la gente se ríe, bueno, yo no la voy a cumplir, o que directamente haga, bueno, yo no puedo alcanzar con esto, entonces yo no trabajo, y vos ahí dificultás el acceso. Entonces, esto no es tan sencillo. Ojalá fuera soplar y hacer botellas. Eh, bueno, la autoridad de aplicación va a tener que definir cuáles son las competencias mínimas. ¿Quién va a verificar? ¿Y qué competencias? En cada especialidad. ¿Intervendrán las sociedades científicas acá? Yo creo que sí. Y la gente que no tiene especialidad, ¿quién se encarga de eso? Eh, bueno, va a tener que promover la incorporación, estrategia. Bueno, quiero decirles que el Ministerio de Nación, por lo menos, tiene muchísimas estrategias de calidad y seguridad. Ha publicado el manual de seguridad, ha publicado las líneas de acción en seguridad, ha publicado la autoevaluación para que vos te veas cómo estás en. Bueno, eso es un típico ejemplo del rol articulador de la gente. Entes matriculadores van a tener que, si un colegio médico van a tener que, y sanciona su tribunal de ética a un médico, van a tener que comunicar esto al REFEPS. Este médico está sancionado. ¿eh? Eh, Antes de tomar un médico en Santa Fe que viene de otra provincia, tenés que consultar al REFEPS, obligatorio. Y los entes matriculadores, bueno, el Colegio Médico de Santa Fe certifica que este médico hizo las charlas que está con el doctor Arturo Serrano, estoy haciendo un chiste, se capacitó lo que fuere. Tranquilamente estas cosas podrían ser de capacitación. Ustedes estaban perdiendo 1 hora, 1 hora y pico de su vida capacitándose, y esto tendría que quedar en el REFEP de cada uno de ustedes. Esta persona hizo tantas horas de capacitación en seguridad del paciente. Y voy a terminar, porque me estoy excediendo, en los desafíos. Ustedes saben que a mí me preocupa, así como trabajamos mucho para la ley, el mismo grupo, el mismo grupo trabajamos para la reglamentación, porque nosotros sospechamos que el ministerio no está haciendo nada al respecto. No me consta, pero no los veo muy avanzados. Ya el plazo de reglamentación, los 180 días, perdón, que dije antes, se vencieron. Y estuve en el ministerio hace una semana, cuando fuimos con Gabriela Cobel y otro grupo a presentar una propuesta alternativa, un borrador, digamos, o sea, nos tomamos el trabajo, que acá dice propuesta del Grupo de Puerto, de decir, bueno, nosotros qué haríamos si tuviéramos que reglamentar esto en cada una de estas cosas. Desafío uno, ¿cómo operativizamos el tema de la verificación de la aptitud profesional? ¿Cuáles son los desafíos? Esto, definir quién va a verificar, cada cuánto, cómo va a verificar, plazos, qué criterios nacionales vamos a tener. ¿Son los mismos criterios en capital, donde faltan médicos, que donde sobran? No lo sé.
involucrar a colegios y sociedades científicas en el diseño, incorporar simulación clínica. ¿Cómo incorporar? No, no en todos lados se puede hacer simulación clínica. Hay simuladores, hay muchos en centros grandes, pero digamos, ¿cómo haces esto? Y evitar, bueno, ¿qué es lo que proponemos básicamente con respecto a esto? Bueno, acá tenés una cosa, tres modalidades. Primero, certificación de especialidad que debiera estar a cargo de la sociedad científica como está a cargo ahora, ¿no? Nada más que tiene que ser obligatoria cada 5 años. Y acá vos podés tener un sistema de créditos como es ahora, donde la sociedad te certifica, esta persona está certificada como nefrólogo. Ahora bien, ¿qué hacemos con los que no tienen especialidad? Bueno, habrá que poner una validación profesional, ¿eh? Una vez que ya está habilitado como médico, y revalidación periódica. Ahora, ¿quién hará esto? Bueno, habrá que ver. Colegio médico, universidades. Proponemos un sistema nacional de homologación de créditos, ¿eh? Que reconozca en estos créditos las actividades académicas, las actividades docentes, o sea, que vos acumules créditos para que el examen sea, o el simulador sea parte de la verificación, pero que vos vayas acumulando créditos a lo largo de tus 5 años que tenés para certificar. El Ministerio de Salud como rector, ¿eh? Las entidades certificantes deben garantizar transparencia e independencia técnica, hay que definir quién. Las evaluaciones tienen que incluir habilidades técnicas y no técnicas. eh, Implementación, como dije, gradual, gradual, y todo lo que es. Esto no tiene nada que ver con sacarte la matrícula. O sea, el marco de crédito separa la verificación del proceso disciplinario. Segundo objetivo, ¿cómo construir un marco nacional de estándares mínimos? Esto es una cosa que nos debemos, que tendremos que consensuar. O sea, hablamos de que la ley busca estandarizar. Bueno, ¿cómo estandarizar? Bueno, acá, ¿cómo armonizás? Como dice acá el desafío. La enorme heterogeneidad que tiene el sistema sanitario argentino, entre jurisdicciones, sectores, sociales, niveles de atención. Nosotros lo tenemos muy fragmentado. No es tan fácil. Fíjate este desafío enorme. Tenemos, la reglamentación tiene que evitar de alguna manera imponer exigencias inalcanzables para instituciones pequeñas o del interior. Es decir, me obligás a una inversión en personal, en infraestructura que yo no puedo hacer y soy la única clínica de este lugar. Lograr consensos sostenibles por COFESA y avanzar con la implementación gradual basada en incentivos. ¿Qué es lo que digo? Basada en incentivos, basadas en premios, premio a la calidad, premio a la red federal hizo un congreso y se premiaba a la gente sus proyectos, hospital certificado en calidad. O sea, mostrar una zanahoria, algo que a la gente se estimule. Hemos logrado la acreditación del ministerio como hospital seguro, buscar una forma, andar por ahí, no por el lado de decir no, hacete castigo. Andá por el lado de, eh, bueno, fíjense, eh, esta figura, establecimiento comprometido con la seguridad. Entonces yo hago un programa nacional, te mando los estándares, te mando los indicadores, te mando los capacitadores, te mando todo, y después que vos cumplís todo, vos sos hospital o colegio médico amigo de la seguridad porque vos te calentás por esto. Bueno, yo creo que ir por ese lado, por ese lado. Entonces hay que reforzar el Plan Estratégico Nacional. Hay un plan de calidad, hay que reforzarlo. La semana pasada está publicada en la web del Ministerio el nuevo Plan de Calidad 2026-2030, que sigue un poco las mismas líneas que seguíamos en los últimos años. Bueno, tercer desafío. ¿Cómo operativizamos la cultura justa y la confidencialidad? ¿No? El desafío es, bueno, decime cómo vas a proteger este informe que te está mandando la clínica o el médico, ¿no? ¿Cómo protejo al profesional? ¿Cómo evito que esta cosa, porque una cosa es decir pasó esto y otra cosa es todo un análisis que se hace sobre eso que después lo puede agarrar un abogado? O sea, claramente esto tiene que estar protegido, como en Estados Unidos. Es información protegida. Esta información no puede formar parte de ningún tipo de juicio. No se puede pedir en un juicio, ¿no? Porque si no, el reporte voluntario va a ser. Bueno, y la propuesta, esto es lo que decía, definir la cultura justa. Eh, el ministerio debe garantizar la anonimización. Obviamente, si vos empezás a reportar cosas, por ahí te puede dar cuenta de alertas tempranas, ¿no? O que un lote o algo viene mal, bueno, inmediatamente se alerta. El tiempo, cómo operativizás el tiempo protegido? Y acá vos tenés que ver cómo se va a financiar.
Si vos no metés a los financiadores de alguna manera para que premien a la gente que se rompe y castiga a la gente que no se rompa, o sea, vos claramente una forma de financiamiento es, bueno, mira, si vos cumplís con el plan de calidad y seguridad establecido por quien, el organismo controlador, bueno, tenés un porcentaje, vos, la cama vale más, vale, o sea, hay un premio o eventualmente un débito, ¿no? O sea, y esto es un rol también, por eso digo que la rectoría de los ministerios de salud son muy importantes, porque la autoridad de aplicación tiene que establecer horas protegidas, o sea, cuántas horas por año van a tener que ser dedicadas a capacitación, me lo tienen que decir vos, si no nadie la va a poner. Mirá, así como están ahora en la Municipalidad de Buenos Aires, la Municipalidad de Buenos Aires tiene los días por estrés, bueno, tendrán los días de capacitación. Estos días vos cobrás y te capacitás, pero tiene que estar establecido. ¿Eh? Las obras sociales, las prepagas, como los financieros, tienen que valorar la aptitud. ¿Mm? Bueno, yo no quiero, ahorita estamos repasados. ¿Eh? Eh, Vas a tener que en un sistema tan argentino como que estamos, es una torre, los sistemas no son interoperables, vos tenés que tener un sistema bien interoperable que interactúe todo. El RUDEX que se está creando, el REFEPS, que es el registro de profesionales, el REFE, que es el de establecimiento, bueno, en definitiva, este, cómo se cargan los datos, cuáles son los campos, bueno, esto tendrá que definirse. ¿Eh? Y bueno, la gobernanza, que me parece que también es un tema de los ministerios. Termino acá porque estoy repasado y me gustaría escucharlos. Pregunta del millón, y ya termino, ya los dejo solos. O me quedo con las conversaciones y el chat. ¿Hacía falta una ley? Hacía falta una ley. Y acá voy con una frase clásica de Montesquieu, ¿eh? El padre de la división de poderes, el espíritu de las leyes, un humanista. Y Montesquieu decía, cuando las costumbres se corrompen, hacen falta leyes. Y probablemente las costumbres se corrompan cuando la única forma de tener justicia de una paciente sea meter un juicio penal a una persona. Las costumbres se corrompen cuando nosotros nos acostumbramos cuando mentimos, cuando negamos. Las costumbres se corrompen cuando no santificamos. Bueno, en definitiva, eh, los médicos somos muy malos autorregulándolos y nos regulan de afuera. Esto es lo que pasa. Pasamos años diciendo que las historias clínicas eran espantosas, que teníamos que mejorar, que la letra no se entendía, que eran telegramas, que no se entiende, hasta que tuvo que venir una ley que te dijera cómo tenías que escribir. La ley de derecho pendiente tiene un capítulo de historia clínica. Eh, no le dimos bolilla al tema del consentimiento informado, bueno, hasta que vino una ley que nos dice cómo tenemos que hacer. Violencia obstétrica, nos tuvieron que regular por ley. Había excesos, vino una ley. Entonces, claramente las leyes vienen cuando la verdad es que nosotros no nos hemos sabido, y podemos discutirlo, autorregulándolos. Y termino con este, es un cuadro que está en la Universidad, la Facultad de Medicina de Mar del Plata, de una autora llamada Nicoleta. Este es el corazón de Nicolás, que late ahí en esa facultad, late todos los días tratando de que los estudiantes de medicina entiendan esto. Y quiero terminar con esta frase que siempre repite Gabriela, que es lo que buscan en general las víctimas, ¿no? Las víctimas de accidentes o de eventos tan desafortunados, es sentir que ese dolor enorme que tienen, que no tiene ningún sentido, darle un sentido. Es lo menos que podemos hacer por ellos, ¿eh? Tratar de dar un sentido a algo que difícilmente lo tenga, ¿no? Porque perder a tu hijo por un error o perder un hermano, entonces ellos necesitan que nosotros hagamos esto y que trabajemos fuerte para mejorar la seguridad del paciente, que como les dije, es mucho más que una ley. Es mucho más que una ley. Es convencernos de que el sistema es muy complejo y que tenemos muchísimo para mejorar. Tratando de mejorar el sistema, ya la excelencia individual no alcanza. Bueno, doctor, a ver si tenemos preguntas hasta acá. Este es mi mail, por supuesto. Me pueden mandar mails. Esto está quedando grabado, así que van a tener material. Yo le voy a pasar al doctor también la presentación PowerPoint. Eh, Pero cuénteme, a ver qué tenemos. un vasito de agua, doctor. Sí, 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 tengo acá un café frío. La Usted verdad puede. que sí, hay varios comentarios, pero a veces nosotros inmersos en el trabajo
nos olvidamos que hay un montón de normativas dando vuelta. El Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica data de 1990. Programas de seguridad del paciente datan de un montón de tiempo. Uno se pone a ver en la página del ministerio, están todas esas guías para hacer las buenas prácticas en salud. Tenemos un montón de información, lo que pasa es que no la aplicamos. Entonces el problema, esto posiblemente sea redundante, pero es más que necesario, porque es la única forma de volver a reflotar este tipo de cosas. Sí, estoy viendo acá los chats Eso, iba a leer el comentario del doctor a ver, Héctor. léalo. Sí. Eh, es una ley con muchos buenos deseos. La heterogeneidad del sistema de salud en Argentina es increíble, y ni hablar de las remuneraciones y de los sistemas de las clínicas pequeñas del interior hacen casi imposible que permanezcan. Ya se han cerrado la mayoría de las clínicas eh, en En menos de 10.000. poblaciones de menos de 10.000 habitantes. Y tiene razón el doctor, claramente tiene razón. O sea, vean, yo decía al principio, yo no creo filosóficamente que las cosas cambien por ley. Esto es un marco. Yo no creo tampoco en la hipernormatización. Ojalá pudiéramos blindar el sistema con normas. Esto en un país donde la norma no, nadie le da bola, es casi peligroso decirlo, ¿no? Pero yo cada vez más confío en la humanidad y la persona de la primera línea, en la conciencia de esto. Creo que tenemos que entrenar a la gente, obviamente las normas, pero es imposible que uno tenga en la cabeza el Plan Nacional de Garantía de Calidad en la cabeza. Ahora, sí tiene humanidad, sí tiene empatía, sí tiene compasión, sí lo puedo entrenar en atención a la tarea, sí lo puedo entrenar en pensamiento crítico, sí lo puedo entrenar en conciencia de situación, sí lo puedo entrenar en comunicación efectiva y trabajo en equipo, porque creo que en definitiva esas son las cosas, porque los sistemas tan complejos como la atención de la salud, que es por definición un sistema complejo adaptativo, donde tenés que hacer ajustes todos los días porque las situaciones nunca son iguales, no lo vas a poder blindar con normas, porque a veces incluso las cosas hiperprescriptivas terminan siendo contraproducentes, porque a veces la norma no aplica en ese lugar y en esa circunstancia. Entonces, a veces en los sistemas tan complejos, tres o cuatro normas que lo tenés. Ante la duda, pará. No asumas nada. Si ves que alguien se está equivocando, habla. Esas pequeñas normas en el ámbito de seguridad psicológica tienen mucho más efecto que 1.400 estándares de Joint Commission. Por eso hablamos tanto de seguridad y tantas veces. Esto en un país donde no hay normas es peligrosísimo decirlo, pero coincido con el doctor. O sea, no te va, o sea, esto es como decir, bueno, a partir de mañana todos en el quirófano hacen el checklist, y por ley. No funciona, la gente está convencida. Creo que hay que cambiar la formación del grado, desde el grado, o sea, hay que empezar a hablar de estas cosas, hay que empezar a hablar de factores humanos, y lo que él dice es cierto, las condiciones laborales son horribles. Entonces, si no mejoras la condición laboral, es imposible. ¿Qué más tenemos? De nuevo, el doctor Rotela dice: el sistema español ha transformado a los médicos en burócratas, escriben y no revisan a nadie, se está deteriorando, tenés que concurrir a las guardias a veces hasta 15 horas de espera. Horrible. Y sí, coincido, vuelvo a coincidir con el doctor. O sea, ustedes saben que en Estados Unidos, por ejemplo, los médicos de guardia tardan una guardia de 8 horas, 90 minutos o 2 horas escribiendo. O sea, de hecho, ahora tienen escribas o incluso ahora con inteligencia artificial, o sea, se desperdicia. Y las historias clínicas electrónicas han empeorado esto, porque te obligan a llenar campos obligatorios, tildes, después no se entiende, no hay pensamiento en las historias. Bueno, esto es un tema. El paciente virtual está teniendo una atención fantástica en todo el mundo, mientras el paciente real languidece en su cama esperando que lo toquen. Veo que la gente hoy se sorprende cuando lo tocan. Me revisó. Se sorprende. O Sí, sea, sí, sí. bueno, tenemos que recuperar el examen. O sea, se sorprenden. Bueno, así va a ser muy difícil, muy difícil. Nosotros tenemos que cambiar tantas cosas, y no va a ser por ley, va a ser por nosotros tenemos que cambiar la. A ver, nosotros hablamos de los médicos, pero enfermería en Argentina apenas llega una canasta básica, tiene que tener muchos trabajos un enfermero para sobrevivir. Y si no, y hoy seguridad del paciente es enfermería en muchos casos, y es un problema serio que tenemos en Argentina. O sea, si no nos damos. Yo cada vez hablo más, doctor, y lo invito a que me invite a hablar de los costos de la no calidad, porque
Nosotros estamos gastando tantísima, o sea, lo que gastamos en neumonía asociada a respirador y en bacteriemia asociada a catéter, usted se paga el sueldo de 10 enfermeros en control de infecciones, anual. Entonces, Sí, pero somos tan exitistas que a veces los gerentes prefieren que haya complicaciones antes que y remunerar sobre mejor todo a si las ganan más plata, enfermeras. sobre todo si nadie los Claro. castiga, si nadie les debita, o bueno, es un tema enorme, enorme, enorme. Veo gracias de Este, Chubut, felicitaciones a Chubut, que es la primera sí, provincia que sí, sí, adhirió. sí. Sí, Primera. sí. A propósito, comentar que el REFEPS, que parece tan lejano, está vigente, ya hace unos años que está vigente. Nuestro colegio de médicos, como todos los de la Argentina, notifican las altas, las bajas, los casos punibles que han tenido. O sea, eso está funcionando, así que ya tenemos un poco de control sobre ese tipo de cosas, o nos están controlando mejor. Sí, sí, sí. Acá Horacio Locatelli lo dice, habilidades blandas. ¿Dimos mi webinar de habilidades blandas acá? ¿Lo dimos acá? Yo di un webinar de habilidades ¿No? blandas. Bueno, ya tiene un temón para junio, para mayo, Bueno, habilidades blandas. Porque a mí es un temón, a mí me encanta, me apasiona. Yo le digo, yo aprendí, de blandas no tienen nada. Son no técnicas, habilidades no técnicas. Te- Cuando hablamos de habilidades blandas, yo lo dije, hoy lo mencioné medio al pasar, hay un autor que las divide en dos partes, habilidades de confiabilidad y habilidades de relación. Son importantes, o sea, la civilidad es importante en un hospital, tratarnos bien es importante, la colegialidad es importante, la empatía, la compasión es importante. Todas esas son habilidades de relación que son vitales para tener buenos resultados. Y créanme que se entrena. La empatía hasta se cultiva en Stanford. Se cultiva, hacen mucho con mindfulness. Lindísimo tema para mayo, ¿eh? Anotémoslo bueno, porque ya está, ya está. me apasiona el Ya tema lo de habilidades noté, blandas y va a ser para el doctor ¿eh? Locatelli que acá lo pone. Perfecto, que también está en el Muy comité. estudiado en medicina general y familiar. Acá dice, creo que dieron 4 años para adaptación de las clínicas, pero la ley está en vigencia a partir del 6 de abril. Todavía no se dio plazo, Héctor, o sea, por lo menos a nivel nacional. La reglamentación no está, no se habla de plazos. Todavía se va a hablar, habrá que ver cómo sale al final la reglamentación, pero no están hablando de plazos. No están hablando de plazos. Em, ¿Qué Bueno, más montones tenés? de agradecimientos de Chubut, de varios lugares. Hemos tenido muchísimos asistentes, Un así montón. que Para mí es un nos hemos gusto. excedido, como siempre, casi media Y hora. porque yo me gusta hablar, yo, es una cosa tremenda. Te voy a dejar más tiempo para el debate. Este, bueno, yo estoy chocho de estas reuniones que nos tenemos con el doctor, así que sé que quedan grabados, espero que lo puedan ver. Yo le estoy mandando ya mismo, apenas termino, colegio, el PowerPoint de esto y algún Perfecto. articulito y algún artículo también para que cuelguen en sus páginas. Y créanme, o sea, yo no soy un fanático de la ley. Soy una persona que hace seguridad de paciente y que me convocaron a opinar. Es como que vos te dedicas a seguridad de paciente, te invitan a opinar y no opines porque no estás de acuerdo con una ley. O sea, tenés que hacerlo, como una Sí, sí, obligación. sí. Pero tengo sensación ambigua porque eh, 27.797 leyes tenemos. Si fuera una cuestión de hacer una ley, este, pero bueno, se lo debíamos a las víctimas, ¿eh? A las víctimas se lo debíamos y tiene una ley, un marco que por lo menos hace que hoy estemos hablando de esto. Y ya con eso ganamos la tarde. Tenemos Doc, muchísimos comentarios y agradecimientos. Este, nada, para mí es un gustazo estar. bueno, muchísimas Bueno, gracias, muchas Fabián. gracias, doctor. Un Empezamos el gusto, año, ¿eh? Los extrañé en marzo, abril, arrancamos en mayo, pero ya tenemos el resto del año para tener algunas charlitas. pero Bueno, con todo gusto. hasta la próxima. Gracias a todos los participantes. Los que deseen el certificado, después mandan un correo y se los mandamos a la vuelta. Gracias, Guido. Bueno, muchas gracias a todos entonces y damos por finalizada la actividad del día de hoy. Hasta pronto. Adiós.